Bien, nuevamente muy buenas noches. Gracias por su puntualidad. Vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy que corresponde a la web conference número 3 que hace referencia a la fase 3, desarrollo de proyectos web. Bien, vamos entonces a iniciar con una contextualización general de lo que se les pide en la guía, con algunas aclaraciones y posterior a ello veremos cómo podemos realizar esa instalación y configuración que tenemos para la sesión del día o bueno, no del día de hoy, sino para esta entrega dentro del proceso de desarrollo de aplicaciones web implementando frameworks de desarrollo. Voy a compartirles la pantalla. Bien, ustedes me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, pero... Bien. Bueno, vamos entonces a dar una lectura muy general de la guía y de lo que nos están pidiendo para este entregable. Esta es una actividad de tipo colaborativo. Afortunadamente ustedes han sido muy juiciosos, algunos en sus equipos de trabajo y han desarrollado estos trabajos de una manera consensuada, lo cual es bueno porque ya en esta fase 3 empezamos entonces a trabajar con esos elementos consensuados que ustedes ya han tenido en la fase 2. Esta es una actividad que tiene una ponderación de 130 puntos que inició el lunes 17 de marzo y termina el 13 de abril. Vamos a mirar entonces cuál es esa actividad de aprendizaje que debemos o que esperamos generar luego de desarrollar estas actividades. Está basada o enfocada en el resultado de aprendizaje número 2, identificar frameworks para el desarrollo de aplicaciones web de acuerdo con las necesidades tecnológicas y disposiciones técnicas para la implementación de proyectos web. ¿En qué consiste la actividad? El estudiante, o en este caso el grupo, desarrolla un proyecto teniendo como base el análisis y diseño del proyecto web formulado, implementando el framework de programación Laravel ajustado a las necesidades tecnológicas y de información del usuario. Aquí voy a hacer una salvedad. No necesariamente tiene que ser el framework de programación Laravel. ¿Esto por qué? Porque la intención es que ustedes hagan un desarrollo implementando frameworks y en este caso la orientación general se va a dar con el framework de programación Laravel. Pero si ustedes tienen conocimiento en otros frameworks o están interesados en un lenguaje de programación diferente al de PHP, que para este caso Laravel es un framework para desarrollo sobre PHP, es válido. Ustedes pueden trabajar con el lenguaje de programación que deseen y con el framework que deseen, siempre y cuando ustedes lo publiquen en el foro, me den las especificaciones por las cuales quieren cambiar el framework de desarrollo. Yo hago la evaluación y si considero que es pertinente, les daré el aval en el foro y tiene que quedar registrado en el foro cuál es el framework aprobado para que ustedes hagan el desarrollo de su trabajo, si es que lo van a hacer en uno diferente al Laravel. También es importante recalcarles que si ustedes deciden trabajar con Laravel, fase 3, la fase 4 la deben hacer también en Laravel y pues obviamente la fase 5. Si por el contrario no trabajaron Laravel, sino definieron otro framework, este debe quedar registrado en el foro, como les dije anteriormente, y es con este con el que deben continuar
fase 3, fase 4 y obviamente fase 5. ¿Bien? Ok. Pero también les hago una salvedad. La intención es darles una orientación un poco más continua en las siguientes semanas sobre el desarrollo web. Pero pues esta orientación se va a dar sobre el framework Laravel. No puedo dar una orientación sobre diversos frameworks porque pues es un poquito complejo. Bien, ¿claro está ahí? ¿Sí me escucharon? Sí, señora, está claro. Perfecto. Claro. Listo, bien. Entonces, teniendo en cuenta esta salvedad y siguiendo con los lineamientos que tenemos definidos, entonces la orientación que se va a dar está orientada hacia Laravel y por supuesto, entonces vamos a continuar con referencias bibliográficas que están orientadas hacia el desarrollo en Laravel, que son las que tenemos en la guía. Todas están sobre Laravel, las dos primeras, y tenemos una sobre un framework que se llama Spring, que es un framework básicamente para desarrollo en Java. Y tenemos el OA, que está orientado también hacia Laravel. Bien, con estas primeras especificaciones, entonces les recomiendo que se sienten, evalúen con su equipo de trabajo y determinen si van a continuar con Laravel o si consideran pertinente y apropiado escoger otro framework. Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Lea detenidamente los referentes bibliográficos, revise detenidamente el recurso OVA, Frameworks Web, y a partir de este, cada integrante del grupo de trabajo debe realizar la configuración de su entorno de desarrollo de manera que el framework Laravel esté disponible adecuadamente para la fase de desarrollo del proyecto formulado para el curso. Bien, el proyecto ya lo conocen ustedes, es el que aparece ya descrito desde la fase 1. Y una vez terminemos de revisar la guía, voy a hacer una salvedad al paso 2. Paso 3. Publique en el foro de la actividad la evidencia de la configuración del entorno de desarrollo junto a la ejecución dentro del servidor de aplicaciones de una página simple en donde se registre el nombre del estudiante. Esto es solamente para validar que efectivamente su servidor de aplicaciones y por supuesto el framework Laravel quedó correctamente instalado. Retomando el diseño elaborado en la fase 2, recuerden que ustedes en la fase 2 tuvieron que elaborar unos bosquejos, hicieron un diseño o un diagrama de casos de uso. Entonces, a eso hace referencia retomar ese diseño. Con él, ustedes deben construir el frontend y el modelo de negocio de la aplicación que da solución al problema propuesto para el curso. Debe desarrollarse al menos una línea de proceso completo de la formulación del problema. Entonces, por supuesto, sabemos que ustedes hicieron un análisis del problema en donde hay varias líneas funcionales. ¿Qué significa una línea funcional? Una línea funcional hace referencia a un proceso completo. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de hojas de vida, entonces el proceso completo de la hoja de vida es, por supuesto, ingresar a la página, entrar a la opción para postular su hoja de vida, abrir el formulario, registrar el formulario, cargar el PDF y los soportes que sean necesarios y que quede guardado en la base de datos. Eso es una línea funcional completa. ¿Listo? A eso hace referencia y en esta fase 3 debe quedar completa al menos esa línea funcional. Bien, o si ustedes eligen otras, ¿no? Cada uno hizo unos diagramas de caso de uso muy interesantes, entonces allí es donde se determina esa línea funcional. Y al final
El objetivo es que en este curso ustedes desarrollen la aplicación que propusieron en esos diagramas de casos de uso. ¿Bien? Ok. Paso 5. Realizar los ajustes que se requieren al diseño del proyecto. Esto significa, bueno, ya identificaron que quizás en esos bosquejos, esos mockups iniciales, no se ajustaban a lo que en realidad está definido para el entorno que están configurando como entorno de desarrollo, o quizás les quedó faltando que en algunos les hizo falta definir unos mockup un poco más ajustados al problema. Entonces, a eso hace referencia este paso 5. Para registrarlos en el documento de entrega final. Entonces, la intención es que ustedes vayan avanzando para perfeccionar no solo la aplicación, sino el documento y, por supuesto, lo que viene al final, que es la sustentación del trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bien, junto al capítulo de desarrollo, en donde se registre la forma en la que se está elaborando la aplicación. Entonces, ¿qué tienen que describir? ¿Cuál es ese entorno de desarrollo? ¿Cuáles son los esquemas de frontend y backend que ustedes están visualizando para la aplicación? Y paso 6, elabore un video en donde se presenten los integrantes del grupo de trabajo explicando el avance del desarrollo del proyecto, código fuente y ejecución del proyecto. ¿Esto qué significa? Que si el grupo tiene 5 integrantes, los 5 integrantes deben aparecer en el video con sus 5 entornos de desarrollo y las 5 ejecuciones que deben tener. Ahora bien, no significa que deben tener 5 entornos diferentes, 5 desarrollos diferentes. No, les dije inicialmente que estamos en el proceso en donde ustedes deben dialogar y deben configurar como equipo de trabajo su entorno de desarrollo de manera igual. Con ese entorno de desarrollo, entonces ustedes deben probar que efectivamente quedó bien configurado y a su vez que ustedes les está ejecutando correctamente el servidor de aplicaciones y el framework que han elegido para el desarrollo. Ahora bien, sería muy interesante que pudieran trabajar el desarrollo del proyecto de manera conjunta. ¿Y eso cómo se hace, profesora? Entonces, existe una plataforma en la web que se llama GitHub y en GitHub ustedes pueden publicar el proyecto y se van haciendo las modificaciones de manera que pueden trabajar como equipo en el avance del desarrollo de este proyecto. Bien, pero todas estas son especificaciones que las iremos dando semana a semana y les iré mostrando cómo se hace este tipo de producción de software que ya está en marco profesional, lo que se está formulando en este trabajo que tenemos que abordar. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Mi parte no, señora. Bueno, No, señora. perfecto. Bien. Bien, indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Entonces, de manera independiente, deben publicar en el foro de la actividad la configuración del entorno de desarrollo y su funcionalidad mediante una página web simple en donde se registra el nombre del estudiante. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es, como ya lo hemos venido haciendo, hacer una captura de la configuración en donde se evidencie que efectivamente está funcionando el servidor de aplicaciones y el framework de desarrollo está configurado. Y a su vez, ¿cómo puedo yo evidenciar que efectivamente sí está funcionando? Con la ejecución de una paginita simple donde se evidencie el nombre del estudiante que la realizó. ¿Listo? Y evidencia de su participación en el desarrollo del trabajo al presentarse y explicar
la forma en que se implementó la solución del proyecto de curso dentro del video. Recordemos que si somos 5 integrantes del video, tenemos 1 minuto cada uno para hacer esa presentación. Entonces tienen que ser muy breves, ágiles y, por supuesto, deben demostrar solvencia en lo que están explicando. Evidencias a desarrollar colaborativamente. Entonces, tenemos que consolidar los aportes de cada integrante del grupo de trabajo en un documento en formato PDF y entrega en el entorno de evaluación o en el foro de evaluación el documento que debe contener una portada, una introducción, el perfeccionamiento del análisis del problema formulado, porque aún hay grupos que no han hecho un buen análisis, siguen pensando que estamos haciendo una página web, pero en el momento en que instalen su entorno de desarrollo ya van a tener una concepción un poco más amplia de lo que nosotros vamos a desarrollar dentro del curso. Perfeccionamiento del diseño del problema formulado, entonces ya ajusten sus bosquejos a lo que empiezan a visualizar dentro del entorno de desarrollo. La configuración del entorno de desarrollo, los esquemas de frontend, los esquemas de backend, el enlace del video realizado. Ojo, este video debe ser de visualización pública, no debe tener claves para acceder y que yo tenga algún tipo de restricción para visualizarlo. Entonces, tengan cuidado en ello. Un cuadro de los aportes de cada integrante del grupo en el desarrollo del trabajo, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Para el desarrollo de entrega, tenga en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con tus aportes en el desarrollo de la actividad y eso lo evidencio en el foro, ¿no? Ya saben ustedes cómo es la dinámica de participación en el foro. Todos deben registrar y evidenciar en el foro que hicieron la configuración y que está ejecutando de manera correcta y completa los elementos que son necesarios para que ustedes tengan un entorno de desarrollo en donde puedan avanzar y, por supuesto, en este caso, que se ejecuta una página simple. ¿Listo? En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. En este caso, entonces tenemos allí nuestro espacio de evaluación. Ustedes deben publicarlo en este espacio. Antes de entregar el producto solicitado, revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Solo deben incluir los autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado a la actividad. Y aquí quiero hacer una salvedad. Algunos estudiantes se enojaron conmigo porque a pesar de que aparecían en la portada del trabajo, no hay evidencia de sus aportes dentro del foro, por lo cual implica, y eso lo resalté en varias oportunidades, implica que no hace parte del equipo de trabajo y por lo tanto su puntuación es 0. Y lo que tendría que hacer si no logró cumplir con los tiempos para aportes en el foro es desarrollar el trabajo de manera individual. ¿Listo? Bien. Lo demás, pues ya ustedes lo conocen, es de orden general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo. No, profe, ni... Ok. Bueno, yo hice una revisión del OA y parece que cuando se publicó, aquí tengo el OA, no trajo el componente explicativo de la instalación del Laravel, a menos que ustedes me digan que sí lo pueden visualizar. ¿Ustedes lo pueden visualizar? Pues tutora, la semana pasada yo lo pude visualizar porque pues yo traté como a principios, hace 8 días más o menos, de instalar y efectivamente no se veía. Pero ya Ajá. después la semana pasada, como el miércoles, jueves, revisé y ya ahí sí estaba el paso a paso de cómo descargar el Sí. instalador y cómo revisar la configuración. Verete válido. No, es que ya he ingresado en varias oportunidades y no. Ah, mira, ahora sí. No sé qué será, pero Exacto, sí.
a veces aparece y a veces no. Entonces, para librarme de ese inconveniente que ustedes tengan el material, les voy a compartir, el archivo original en donde les muestra cómo hacen su configuración de Laravel y a su vez también un archivo, les estoy haciendo una guía que les compartiré ya una vez cerremos esta sesión para que ustedes puedan hacer su configuración de Laravel. ¿Listo? Es lo que ustedes deben visualizar en el recurso, configuración de entorno de desarrollo Laravel. Aquí está el paso a paso. Digamos que estamos acostumbrados a realizar instalaciones y configuraciones con guía gráfica, ¿no? Entonces, siguiente, señalo el cliccito, selecciono. Esta es un poquito distinto, nos exige algunas configuraciones y líneas de comando. Entonces, aquí está el paso a paso para poder instalar Laravel. Por supuesto, debo tener configurado un entorno de desarrollo para trabajar con PHP, que es el lenguaje de programación elegido entonces para este desarrollo, por lo cual es necesario, por supuesto, tener instalado PHP. ¿Qué recomendación les doy aquí? Que trabajen con SAMP. SAMP tiene el servidor de aplicaciones, tiene integrado el PHP y este SAMP con la última versión tiene también integrado MariaDB. MariaDB es la versión actualizada de la base de datos MySQL. Bien, para que lo tengamos claro. Entonces, cuando yo descargo SAMP, tengo todo ese paquete listito para ser instalado y pues fácilmente lo pueden hacer. Ya entonces tenemos instalado SAMP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ya ustedes estén seguros de que SAMP está funcionando, y aquí tengo que preguntar, ¿ustedes ya saben que es un servidor de aplicaciones? No. ¿En serio? O sea, ¿No? Bueno, el servidor de aplicaciones, nosotros tenemos varias capas en el momento de desarrollar web. Una capa que es la infraestructura, ¿no? El computador, ustedes tienen un computador sobre el cual están trabajando y pueden hacer las instalaciones, ¿sí? Cuando estoy trabajando en la web, ya de manera en producción, yo tengo un servidor físico, ¿cierto? A ese servidor, para que se pueda comunicar y se pueda conectar y pueda ejecutar, bien sea el lenguaje compilado o interpretado, como es el caso de PHP, entonces yo le instalo algo que se denomina un servidor de aplicaciones. Cuando ustedes están trabajando en su máquina, ustedes dicen localhost, ¿no? Entran al browser y dicen localhost. En ese momento, lo que hace es buscar la IP del localhost, que es la 127, o bueno, depende de la máquina que tengan ustedes, y va a abrir la aplicación que tenga dispuesta para su localhost. Bien, para su servidor local. Eso es un servidor de aplicaciones. Entonces, cada vez que yo entre al browser y haga una solicitud a esa dirección, va a ser el servidor de aplicaciones el que responda a esa petición. Eso es a nivel de desarrollo web. Siempre deben tener ustedes un servidor de aplicaciones. Entonces, en este caso, SAMP les instala Apache. Así se llama el servidor de aplicaciones. Al instalar Apache, entonces, él va a interpretar las líneas de código que tiene con PHP y va a mostrar los resultados en el browser. Eso es lo que estamos haciendo con esta instalación de SAMP. O en su defecto podríamos instalar solito PHP, pero tienen que instalar solito su servidor de aplicaciones. Eso es el principio básico del desarrollo web. Cuando nosotros hacemos un desarrollo,
Por ejemplo, ustedes están trabajando en Python, en Java, ustedes están haciendo desarrollos locales. Eso significa para ejecutar en una máquina local. Por lo cual, ustedes nunca habían escuchado hablar de servidor, de aplicaciones, hasta cuando empiezan a desarrollar en web. Al desarrollar en web, lo primero que tienes es un servidor de aplicaciones. ¿Con qué servidor de aplicaciones vienen trabajando ustedes? Buenas noches, profe. Yo, pues actualmente, como también estoy en el curso de desarrollo web, estoy Sí. utilizando App Server y él trae pues el Apache, el MySQL, el PHP. No sé si podría seguir utilizando Sí, ese. sí, claro que sí. No te compliques, puedes seguir utilizando ese. ¿Listo? O sea, este paso 1 y 2 que les acabo de mencionar, para los que tienen App Server no lo tienen que hacer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tienen instalado su PHP y App Server también trabaja, creo que con Apache, ¿cierto? Sí, profe, trabaja con Apache. Lo digo es porque tengo creadas bases de datos, entonces al desinstalar, pues tendría tendría como un problema con eso. Entonces Sí, preferiría seguir usando App Server. listo. Entonces no hay inconveniente. Si ustedes tienen ya instalado su App Server, sigan trabajando con App Server, ¿ok? ¿Por qué? Porque si instalan SAM, entonces vamos a tener inconvenientes con los puertos de escucha, tienen que configurarlos de manera diferente. Volvemos, para los que están trabajando con bases de datos, volvemos a tener inconvenientes también con otro servidor de base de datos. La intención es que no tengan conflictos con esta instalación. ¿Listo? Entonces, para aclararles, quien ya tenga instalado App Server no tiene que hacer paso 1 y paso 2, excepto, perdón, este Composer. Este Composer sí lo tenemos que instalar, ¿bien? Pero ese Composer se instala sobre el PHP que ustedes ya tienen instalado, ¿no? Entonces, App Server, cuando ustedes lo instalan, les crea una carpeta, ¿cierto? Buscan la carpeta donde está el PHP y sobre los binarios hacen esta instalación. ¿Listo? ¿Cómo se hace esa instalación? Ah, bueno, perdón. El Composer lo descargan. Tienen que, ahorita les muestro el manual. Solamente les estoy mostrando el OVA. El manual ya se los comparto. La gran mayoría debe tener App Server instalado, ¿cierto? Casi todos están viendo. Sí, profe. Yo también ¿Sí? tengo servers. Sí. Bueno, en ese caso entonces, regálenme, no les comparto hoy la guía y les monto la guía de instalación con App Server para que puedan hacer su instalación sin inconveniente. ¿Les parece? Ah, bueno, Gracias. sí. Gracias. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, entonces, cuando ustedes descargan su Composer, es la instalación regular que tienen ustedes cuando descargan para Windows. Bueno, aquí también hago una salvedad. Estoy sacando las guías de instalación y configuración para Windows, ¿no? En Mac tiene algunas, en Linux, perdón, tiene algunas diferencias, en Linux tiene muchas otras diferencias, pero ustedes, digamos que básicamente o la base la pueden trabajar siguiendo los lineamientos que les doy. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí está con SAMP. Ustedes tienen una App Server acá. Bueno, yo les voy a cambiar la guía para que puedan hacer esta configuración. ¿Listo? Y ya les muestro. Una vez que el Composer hace la instalación, entonces genera un path automático para que él ubique la dirección en la cual se encuentra instalada. El 7, entonces tenemos que hacer una verificación de la instalación del Composer. Es muy sencillo. Ustedes abren el command, la línea de comandos de Windows
para quienes lo tienen. Si están en Linux o en iOS es mucho más fácil todavía. Ustedes escriben esta línea de comando, composer-versión, y si quedó bien instalado, debe mostrar la versión del composer que quedó instalada. Bien, hasta ahí son los pasos previos y los requerimientos que necesitamos para poder instalar el framework que queremos trabajar, que en este caso es Laravel. ¿Listo? Laravel utiliza Composer, que fue lo que instalamos previamente, para hacer todas las líneas de comando que tienen dependencias dentro del desarrollo. Por eso es necesario utilizar este Composer. Composer es un complemento que trabaja que tiene un patrón de desarrollo en donde hace esa integración de Laravel como framework para continuar desarrollando con PHP. Bien, entonces es muy sencillo. Lo que vamos a hacer en este caso es volver a nuestra línea de comando y vamos a descargar el Laravel. Para descargarlo, entonces yo necesito crear un proyecto en Composer y al crear el proyecto y decirle que integre Laravel, él les debe descargar, o sea, en ese momento deben estar conectados a Internet, les descarga los complementos y los elementos de Laravel que quedan integrados al proyecto que están desarrollando. ¿Listo? Es así de sencillo la instalación de Laravel, es crear el proyecto, pero le hacemos una salvedad con nuestra línea de comando Laravel y el nombre del proyecto que vayamos a trabajar. Con estos pasos ya les quedaría instalado Laravel, pero necesitamos validar que efectivamente quedó instalado. Entonces, hacemos lo mismo en la línea de comando, le damos la instrucción Laravel y que me muestre la versión de Laravel que quedó instalada. Ahora sí, vamos a iniciar el servidor. Entonces, lo podemos hacer por línea de comando. Ejecutamos el nombre del proyecto. Y me debe mostrar la ruta del navegador en donde quedó ejecutando el proyecto. Yo lo tengo en 8000, depende del puerto con el que ustedes les haya quedado instalado. No recuerdo app server con qué corre. Bueno, ejecuta el proyecto en el navegador. Entonces, en este caso, tenemos que es localhost 8000 porque quedó instalado en ese puerto. Ustedes, ¿cómo saben a qué puerto corresponde? El que les muestre la línea de comando una vez ustedes ejecutan estas instrucciones. ¿Listo? Y con ello, si yo ingreso aquí y me muestra la ejecución del Laravel, entonces ya tienen ustedes un entorno de desarrollo instalado, configurado, completo, en donde se integra PHP con el framework Laravel y pues en el caso que estamos trabajando app server o SAM, entonces con nuestro servidor de base de datos. ¿Listo? Bien. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos trabajar esto incluso con un blog de notas, con, bueno, lo que ustedes quieran como editor de texto. Pero, pues aquí tampoco los quiero sesgar definiendo un ID o un ID, como ustedes lo reconozcan, un ID de desarrollo. Si ustedes me ayudan orientándome sobre qué IDs tienen familiarizados, entonces también les puedo ayudar con la guía para integrar a ese ID el PHP y el Laravel de manera que ya tengan todo disponible y solo es escribir código. ¿Con qué ID de desarrollo trabajan ustedes? ¿O con qué editor de desarrollo? No necesariamente tiene que ser. Con Visual. ¿Visual qué? Visual Studio Code. Ah, ok. Bien. Podríamos trabajar todos con él, si ustedes quieren. Sí, profe. ¿Sí? Pues yo tengo Android Studio y Visual Studio Code,
Creo que sí, Visual. Visual Studio Code. Ok, listo. Bueno, entonces también tengo que modificar la guía porque yo lo trabajé con Sublime. ¿Listo? Bien, listo. Entonces ya entendiéndonos y compartiendo un poco los elementos con los cuales ustedes vienen trabajando, porque pues por supuesto ya tienen definido, configurado y algunos ejemplos corriendo en esos entornos de desarrollo, y si pues vienen trabajando con PHP, pues la intención es que integremos todo para que no les vaya a generar conflicto en sus máquinas. ¿Listo? Bien, ahora sí, ya tendríamos entonces configurado nuestro entorno de desarrollo para iniciar con la codificación en Lara. Bueno, ¿alguna pregunta acá? No, señora. ¿No? Bueno, ¿les preocupa algo? ¿O tenemos todo claro? Ya saben cómo avanzar. Cuéntenme, quiero escucharlos. Ah, bueno, aquí tengo preguntas. Qué pena con ustedes, no había contestado acá en lo de chat, pero ya respondo sus preguntas, Maya. ¿Alguien iba a hablar? Profe, yo sí tengo, es que no me estaba funcionando bien el audio. Qué pena. Tranquila. Lo que pasa es que, o sea, lo que yo te entiendo es que yo estoy también viendo desarrollo web Ujú. hasta ahora, entonces el Laravel es como un complemento para poder desarrollar la página. Bueno, entonces ahí cámbiame el lenguaje. No es una página lo que vas a hacer, porque una página web la podemos hacer La hasta en Word. aplicación. Ok, la aplicación. Bien, ¿qué sucede? En este momento tenemos, creo que tengo un gran porcentaje de estudiantes que están viendo desarrollo web y están viendo frameworks para desarrollo web, ¿no? ¿Cierto? Eso no sucede a A cuántos. la gran mayoría. Ok, Sí, yo creo que a la gran mayoría, profe. sí, lo sé. Entonces, tengo que buscar la manera de acoplar lo que ustedes están viendo en desarrollo web, aunque pues no conozco muy bien cuáles son los lineamientos de ese curso. Pero acoplarlo en qué sentido? En el sentido de, bueno, yo venía preparada para formularles un entorno de desarrollo, pero ese entorno de desarrollo puede generar conflicto con el que ya tienen ustedes para el curso de desarrollo web. Tengo que hacer un reverse y tomar con lo que ustedes tienen e integrar lo que ya nosotros debemos ver, que es precisamente lo que tú estás viendo en desarrollo web. Por ejemplo, si ustedes están viendo HTML y CSS, entonces eso es esa construcción básica que tienes de HTML con las etiquetas y demás. Si tú te diste cuenta en los entregables o si has tenido la experiencia, tú le montas un framework para frontend y ya tienes todos los elementos para que te construya un formulario de manera rápida. Lo que tienes que hacer es utilizar esas herramientas y vincularlas a tu código. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Laravel, estamos hablando de un framework que te apoya con esto. ¿Qué significa? Laravel te dice, bueno, debes trabajar en un patrón básico que es modelo vista controlador. Él te lo trae, entonces te ayuda a construir los controladores, te ayuda a construir el modelo de negocio, es decir, las clases, y además de eso te trae un complemento para que te enlaces a tu base de datos. Entonces, lo que hacen los frameworks de desarrollo, sean frameworks de desarrollo web, frameworks de todo tipo de desarrollo, lo que hacen es facilitar el desarrollo sin que tú tengas que ir a las líneas básicas.
Eso es lo que significa framework de desarrollo, ¿no? Entonces yo lo monto y con él me apoyo para desarrollar rápidamente. ¿Qué inconveniente tenemos acá? Que tenemos frameworks para desarrollo web, pero aún no sabemos desarrollar web. ¿Es verdad? Correcto. Entonces, Estamos en esas. exactamente. Entonces, vamos a buscar la manera. Yo creo que lo más fácil es que semana a semana abramos un espacio, un encuentro, un CIPA, en donde yo les vaya mostrando cómo vamos desarrollando pequeñas cosas y haciendo uso del Laravel para que ustedes puedan avanzar en el objetivo que queremos alcanzar, y es que tengamos al final una aplicación web interesante que tenga enlace transaccional a la base de datos, que tenga un frontend interesante para el usuario y que pueda tener procesamiento de información. Ese es el objetivo al final. Pero yo entiendo que ustedes están en ese proceso de aprendizaje de desarrollo web y queremos incluirle frameworks. Es todo un desafío, pero por supuesto que vamos a encontrar la forma de hacerlo. Cuando ustedes terminen frameworks para desarrollo web, van a ver que su curso de desarrollo web, el primerito básico, pues es muy sencillo, mientras que utiliza elementos un poco más, no le llamemos avanzados, sino que me facilitan la vida. Yo no tengo por qué complicarme en sentarme a construir un HTML puro cuando yo ya tengo un framework que me dice, listo, vamos a crear una página, listo, ¿cómo la quiere? Monto acá la distribución de elementos y ya. Eso es lo que te hace tu framework. Colores, tamaños, etcétera, etcétera. Tu framework te ayuda a hacer eso. Cuando tú lo estás haciendo en HTML purito, con CSS también purito, pues te vas a tardar más porque estás construyendo línea por línea, ¿no? Esa es como la gran diferencia entre trabajar lineal o trabajar con un framework. ¿Sí? Con eso ¿te quedó un poco más claro, Mira? Sí, profe, ya. Nosotros ahorita estamos viendo en desarrollo web, estamos haciendo la introducción a App Server. Ok. Bueno. Bueno. Por eso era Listo. que el compañero, Ok. Bueno, entonces. decía que ya lo teníamos instalado. Ok. Listo. Entonces voy a transformar todo a App Server para que lo montemos montemos nuestro Laravel sobre App Server y no estemos cambiando de servidor de aplicaciones. Es más fácil. ¿Listo? Y aquí en el chat veo que colocaste una pregunta, si con GitHub se puede trabajar el código como si fuera un documento en Drive. Sí, sí, pero GitHub es para desarrollo, ¿no? O sea, estás trabajando, bueno, claro que GitHub puede trabajar también como Drive, pero los desarrolladores lo utilizamos para que trabajemos de manera colaborativa el desarrollo de software. Si O sea, quieren ustedes. cargamos los archivos ahí y entre el grupo podemos ir editándolos entre todos, ¿sí? Es lo que entiendo. Sí, sí, señora. Eso lo pueden hacer también y sería un muy buen ejercicio también dentro de su proceso de aprendizaje. Es interesante. Bien, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Es claro más o menos lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Sí, pues creo que sí. Listo. Sí, Entonces, señora tutora. ¿qué vamos a hacer para que podamos tener éxito en este proceso? Yo les voy a dejar tareas semanales. La tarea de esta semana, ¿verdad?, que quede lista para la siguiente, es que ustedes tengan instalado su entorno de desarrollo. Es la primera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes ya tienen más o menos las indicaciones generales. Voy a corregir el manual, espero tenerlo, o la guía de instalación y configuración, espero tenerlo mañana o en su defecto el jueves en la mañana.
Se los comparto, ustedes siguen las indicaciones. Si son juiciosos, tienen buena lectura, muy seguramente todo les va a quedar correcto. Ahora bien, recuerden que es instalación y configuración. Entonces, dependiendo de mi máquina, puedo tener algún tipo de inconveniente. Puede que el puerto esté ocupado, entonces tengan que configurar el puerto, otro puerto para que su configuración quede correcta. En esos casos, con todo gusto, estaré atenta a resolver sus inconvenientes. ¿Listo? Y la próxima semana, entonces, programaré un encuentro en donde ya tengamos nuestro entorno de desarrollo listo e iniciaremos con algunos ejemplos de cómo hacemos nuestra programación haciendo uso del ARA. ¿Listo? Y entonces en estas sesiones les dejaré pequeñas tareas en donde ustedes al realizarlas muy seguramente empiezan a entender qué significa cada uno de los elementos que nos ofrece este framework y todo el entorno de desarrollo que estamos proponiendo configurar. ¿Listo? Y así lo hacemos semana a semana para que tengan ustedes las herramientas suficientes y la comprensión de este nuevo mundo que es la implementación de los frameworks para el desarrollo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? No, señora. ¿No? No, señora. Listo, perfecto. Entonces, la última recomendación es, por favor, estén atentos al equipo, al grupo que tenemos de Frameworks para Desarrollo Web, que ha estado muy quietico. Yo voy a compartirles entonces todos los recursos que encuentre que les sirva de apoyo a través de este equipo y les enviaré por correo la invitación al CIPA. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces les deseo una feliz noche y pues la invitación para que inicien su proceso de configuración del entorno de desarrollo. Muchas gracias. Listo, tutora, gracias. Bueno, feliz noche para todos.